Muy buenos días, amada familia en Cristo Jesús. Mi oración es que Dios les siga bendiciendo a toda esa hermosa familia de altares, de adoración San Diego, y a todos nuestros hermanos que están en distintas partes del mundo y aquellos que se están conectando a esta hora para compartir la preciosa palabra de Dios. Les invito a que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo, y que podamos recibir la leche no adulterada, la preciosa palabra de Dios en estos vasos limpios y totalmente dispuestos para escuchar su santa palabra. Padre, queremos darte gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Hacemos una confesión pública delante de ti, que estamos desnudos ante tu majestad, ante tu santidad. Te pedimos que nos limpies más y más, que nos purifiques con hisopo y nos permitas en esta hora estar totalmente llenos de la plenitud del precioso Espíritu Santo, que nos guiará a la alabanza, a toda verdad, y a darte gloria a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, y a ti, oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Oro para que tú uses este tiempo, para que uses mi vida como un canal de bendición para todos aquellos que están conectados contigo por medio de tu palabra y por medio de Instagram, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a adorar al único, al Dios Todopoderoso. No hay un nombre dado a los hombres. Nuestro Rey poderoso Jesús. Que el sol, su amor y gracia te hago. Hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh.
No hay otro nombre dado a los hombres. El precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos con todo nuestro corazón hoy, a quien también agradecemos su sacrificio perfecto, poderoso para salvarnos y redimirnos. Bien, quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 23. Primera de Pedro 1, versos del 13, iniciamos. Es tiempo de consagración, no de cuarentena. Y hemos estado considerando cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue convocado por Dios por medio de Moisés allá en el monte Sinaí, y Dios le dijo a Moisés que debían estar preparados para poder encontrarse con él allí en el monte. También hablamos de que en este tiempo de consagración, así como estamos esperando este tiempo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estamos también preparándonos, debemos estar listos, el tiempo está cercano. Las señales de las cuales habló Jesús en Mateo 24, del 1 al 14, son una realidad que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Y es necesario que el pueblo de Dios se consagre en integridad, en ayuno, en oración y en santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 23. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es importante que veamos con detenimiento. Primero debemos estar ceñidos, hay una exigencia, debemos estar preparados para soportar la carga. Debemos tener entendimiento, ser sobrios, equilibrados. Debemos esperar por completo, sin dudas, porque el que duda, dice Santiago, es como se compara con las ondas del mar que van y vienen, como aquellos que son tibios y no son ni fríos ni calientes. Así que debemos estar
esperando por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, la obediencia es primordial para la relación con nuestro Dios. Jesús siendo Dios, pero en forma de humano, Jesús vivió la misma exigencia de ser obediente. Y dice Hebreo que aunque con lágrimas rogó, por eso aprendió obediencia. También Dios dice que más vale la obediencia que muchos sacrificios. Así que también nos dice el apóstol Pedro que no nos conformemos a los deseos, que no nos amoldemos a lo que era nuestra vida pasada y que aún en nuestra naturaleza de carne caída sigue compitiendo para sobreponerse a lo espiritual. Acuérdense que estamos hablando de estar consagrados, debemos tener integridad, debemos estar alertas, velando todo en tiempo, en oración y en ayuno, sometiendo la carne al Espíritu poderoso de nuestro Dios. Y dice, escrito está, sed santo porque yo soy santo, y quien nos llamó es santo. Así que debemos tener una vida de testimonio, una vida que refleje la santidad de Dios. Y dice que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas, o sea, sin acepción de personas, nos incluye a nosotros los hijos de Dios, conducidos con temor, el temor santo de Dios, reverente a Él, no con miedo, pero con el temor santo, el respeto, la obediencia, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Acuérdense, amada iglesia, amada familia en Cristo Jesús, que esta no es nuestra morada. Tenemos una morada eterna en los cielos preparado para nosotros. Somos peregrinos en esta naturaleza, en este mundo caído, somos peregrinos. Nosotros vamos a nuestra patria definitiva, que es el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Recordando, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera en que vivíamos, donde nuestros valores estaban invertidos, y que hemos ahora sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo y tenemos su naturaleza, tenemos al Espíritu Santo que nos permite ver por medio de su palabra y en comunión con Dios lo que debemos hacer y cómo debemos estar listos para nuestro rescate final. Como les dije, en el inicio de esta serie hablamos de la consagración, hablamos del pueblo de Dios, cómo se preparó para estar delante de Dios. También podemos ver, una vez más, recordar todo lo que se está desarrollando delante de nuestros ojos. El regreso del Señor es inminente, está cercano. Y debemos anhelarlo. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero no solamente es necesario que yo esté preparado, sino que nosotros, el pueblo de Dios, altares de adoración, San Diego, toda la iglesia de Jesucristo también lo esté. Y para eso debemos estar en integridad, ayunando y orando, alerta, velando en todo tiempo y en todo momento, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, está maquinando y como león rugiente, feroz, está buscando a quien devorar, a quien destruir. Y la santificación. Hoy estaremos hablando entonces de la santificación, cerrando este tiempo. ¿Por qué es necesaria la santificación en este tiempo de consagración? Consideremos un par de razones bíblicas. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la segunda razón bíblica o consideración bíblica de las muchas que hay, está en Efesios capítulo 5, versos del 21 al 27,
Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su novia para celebrar la gran boda, la boda del Cordero de Dios. Y dice Efesios 5, 21 al 27, acuérdense que el apóstol Pablo está haciendo una analogía del matrimonio en la cual también debemos vivir. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene a buscar a su iglesia. El retorno de Jesús es por su iglesia, por su novia. Y debemos estar en un sometimiento, y cuando hablamos de sometimiento estamos hablando de una armonía relacional entre nosotros, el cuerpo de Cristo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en el entorno donde están desarrollándose en este tiempo tan difícil del año 2020 en nuestras vidas. Pero antes de entrar al corazón de este mensaje, quiero que aclaremos lo siguiente: la santificación. ¿Qué es la santificación? Para responder esta pregunta debemos entender lo siguiente. La santificación debemos verla de dos ópticas. Número uno, la santificación posicional y la santificación progresiva o experiencial. La primera, santificación posicional, es el acto soberano de Dios que nos separa instantáneamente para Él y somos hechos santos, apartados para Dios. Esto ocurre cuando la gracia de Dios, por la gracia de Dios, escuchamos su evangelio de salvación, reconocemos el pecado que nos separa de Él, nos arrepentimos de todo corazón y recibimos a Jesucristo en nuestras vidas para perdón de nuestros pecados, siendo justificados por su sacrificio perfecto. Como creyentes hemos sido redimidos y purificados, y por su preciosa sangre se nos ha perdonado todos nuestros pecados y hemos llegado a ser justos por medio de nuestra identificación con Él, con Jesucristo. Justificados y purificados. Y todo esto indica una separación y clasificación profunda y eterna. Hemos sido clasificados profundamente y eternamente por medio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ella está basada sobre los hechos de una posición que son una verdad para cada cristiano. De ahí que se dice que cada cristiano está posicionalmente santificado y es un santo delante de Dios. Usted y yo somos santos delante de Dios porque en nuestro ser vive la santidad del Cristo que pagó por nuestros pecados, que resucitó y abrió los cielos de la gracia para poder redimirnos del pecado que nos separaba. Así que usted y yo somos santos posicionalmente. La santificación comienza en ese mismísimo momento. Usted es declarado santo para Dios, apartado para Él. Esto ya ocurrió. Para este tiempo de consagración que ocurrió en el mismo momento que fuimos separados o santos para con Dios, se inició un proceso de transformación en nuestra vida.
hasta que suceda la plenitud de nuestra redención, que será cuando estemos en la mismísima presencia de Dios. La santificación progresiva o experiencial, o lo que es igual a decir la santidad progresiva de nuestras vidas. Es importante entender que es aquí donde empezamos a formar el carácter de Cristo en nuestra vida, y debemos destacar lo siguiente. Así como la santificación posicional está absolutamente desligada de la vida diaria, así la santificación experimental está absolutamente desligada de la posición en Cristo. Amada familia en Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor, entendemos que somos pecadores, entendemos que nada podemos hacer para reconciliarnos con Dios, entendemos que la única posibilidad es por fe, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que en su muerte redimió, pagó por nuestros pecados, y en el poder de resurrección al tercer día declaró la victoria final y total. Tomó las llaves de la vida eterna y la ofrece gratuitamente a todos y cada uno de nosotros. Pero a partir de ese momento que nosotros recibimos a Cristo, comienza un proceso de santificación, de santidad, de transformación, donde, como leímos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 del 17 al 23, del 13 al 27, estamos empezando a ser transformados de nuestra vana manera de vivir, desconfigurados en el proceso de todas aquellas cosas que ocupaban nuestros principios y valores, y enfocamos nuestra vida a todo lo que Dios nos dice en su santa palabra y al ejemplo y al modelaje que Cristo Jesús dio mientras estaba en esta vida terrenal. Así que la santificación progresiva podemos verla de la siguiente manera, de tres aspectos. ¿Cómo podemos alcanzarla? Del grado de rendición del creyente a Dios. Una es, ¿cuánto estás dispuesto a rendirte como creyente a lo que Dios dice que debes hacer, cómo debes vivir? Número 2, del grado de separación del pecado. Y número 3, del grado del crecimiento espiritual. Estas tres columnas nos van a permitir en el proceso ser santificados cada día más y poder formar en nosotros el carácter de Jesucristo. La santificación experiencial es el resultado de la rendición a Dios. La completa dedicación de nosotros mismos, escucha bien, de nosotros mismos a Dios es nuestro culto racional. Así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 12:1, cuando dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo nos está diciendo es que debe haber de parte de nosotros, en nuestra voluntad, que Dios permite que podamos ejercer en nuestras vidas y que Él no vulnera, que nosotros estemos dispuestos a presentar nuestras vidas en ese sacrificio vivo, en esa disposición de ser transformados de todas aquellas patologías del pecado que cohabitan con nosotros y que de una u otra forma en nuestra experiencia de vida han marcado en algunos renglones puntos y ataduras tremendas con las cuales tenemos que desligarnos, tenemos que romperlas para vivir realmente un tiempo de consagración para el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Haciendo esto, presentando nuestra vida voluntariamente, como cristianos nos ponemos aparte, o sea, nos santificamos aparte por nuestra elección. Elegimos ser santos. Elegimos ser santos porque entendemos que es un mandato de Dios. Elegimos ser santos porque amamos y estamos agradecidos a Dios por su rescate. Porque sabemos en dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos. Pero por su amor perfecto, por lo que Él hizo por nosotros, como dice la Escritura, el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado y maldición, para que en Él pudiésemos ser justificados delante de la santidad de nuestro Padre Celestial. Así que esta santificación es voluntaria, es una separación voluntaria para Dios y es un aspecto importante de la santificación o de la santidad progresiva. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Lo mismo que en el caso de la justificación y del perdón, la santificación no se puede, escucha bien, experimentar como un sentimiento o una emoción. Una persona puede disfrutar de paz y tener plenitud de gozo por creer que Él está puesto aparte para Dios. El solo hecho de saber que estamos apartados para Dios debe producir en nosotros un gozo y una alegría indescriptible. Así también por el hecho de rendirse a Dios se hace posible, escucha bien, una nueva plenitud del Espíritu que produce bendiciones antes no conocidas. Esto puede suceder gradual a súbitamente, pero en todo caso no es la santificación lo que se experimenta, es la bendición del Espíritu, y no es la santificación lo que se experimenta porque ya fuimos apartados. Es la bendición del Espíritu realizada a través de la santificación o de una separación voluntaria para Dios. La satisfacción número 2 experimental es el resultado de la liberación del pecado. La Biblia toma en cuenta los pecados, toma en cuenta los pecados de los cristianos de una manera completa. No enseña solamente que los que no tienen pecado son salvos. Por el contrario, existe una exacta consideración de ellos y una abundante provisión para los pecados de los santos. Usted y yo somos santos, apartados para Dios. Anhelamos ser cada día, santificarnos cada día más, vivir en santidad. Pero en la batalla con nuestra naturaleza caída, tú y yo podemos caer, fallar. Pero Dios provee también para ello salida, como dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y la sangre de Cristo nos limpia. Esta provisión puede ser preventiva o curativa. Por leer la palabra de Dios podemos prevenir el pecado, podemos anticiparnos a la caída. Pero por la preciosa gracia de Dios, si caemos, tenemos la oportunidad de ser restaurados nuevamente. En esta liberación del pecado hay 3 provisiones divinas para la prevención del pecado en el cristiano. Número 1, la palabra de Dios con sus claras instrucciones. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. También el Salmo 119, 10 al 12 dice, con todo mi corazón te he buscado, voluntario, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos para así no pecar contra ti. Y Colosenses 3, del 5 al 10 nos dice lo siguiente, y esto es voluntario. Esta es la vida que anhela santificarse cada vez más por amor a Dios, voluntariamente, por gratitud. En Colosenses 3, 5 al 10, y eso lo debemos hacer nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas de toda índole. Las impurezas que pueden entrar a nuestra alma por codiciar lo que no debemos codiciar, por ver lo que no tenemos que ver. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas indica caos. Y Dios es el Dios que integró todo, el Dios del cosmos. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros nos vuelven a recordar, también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando tú y yo vivíamos en pasiones desordenadas. Y por eso yo cada día le doy gracias a Dios por mi vida y por la vida de cada uno de ustedes, pero por mi vida porque yo sé quién fui en la carne. Yo sé todo lo que hice sufrir. Yo sé todas las cosas malas que hice que ofendieron a Dios, pero aún así su gracia maravillosa me tomó, me perdonó, me mostró un amor tan grande que el anhelo, a pesar de mí mismo y de mi falla, es vivir para agradar a Dios en todo tiempo, por gratitud, por saber que me apartó, por saber que aún en medio de mis batallas me dio el Espíritu Santo que costó el sacrificio de mi Salvador, porque me dio su palabra, como en este punto que estamos tratando, para poder encontrar el agua fresca que reaviva mi vida y que reavivará tu vida todos los días. Pero ahora continúo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. En este tiempo de consagración debemos ser realmente distintos, debemos marcar la diferencia. ¿Cuántas personas por culpa mía y por culpa tuya han dejado de creer en el Señor o han cuestionado su santidad? Porque seguimos coqueteando con el mundo. Un chistecito picante no tiene ningún problema. Ay, pero lo estamos echando entre familias. No, eso tiene que cambiar por completo. Este es un tiempo de radicalización de nuestra cristiandad, de no estar en medias tintas. Seamos totalmente calientes para defender, pero con la integridad, no con palabrería, sino con el testimonio. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que debemos hacer nosotros, amada familia en Cristo Jesús. Yo ruego a Dios porque estas palabras, porque esta serie esté cumpliendo el propósito con el cual salió del corazón de Dios. En mí lo está haciendo. Cómo me ha confrontado. Porque sé que el Señor está cercano. Y quiero ver su sonrisa preciosa. Y quiero ver sus palabras, las palabras que yo más anhelo y que deberías anhelarlas, tú también. Bien, siervo fiel. En lo poco, en lo difícil me fuiste fiel. A pesar de que batallaste y muchas veces fracasaste, persististe y persististe. Entra a tu reposo. Entra a la plenitud de tu rescate.
La segunda provisión para poder combatir contra el pecado es el ministerio actual de intercesión que Cristo realiza en el cielo por nosotros. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el quien también intercede por nosotros. Hebreos 7:22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, y debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, escucha bien, viviendo nuestro Señor, nuestro Rey, que está sentado en su trono, viviendo siempre para interceder por nosotros. No estamos solos. Y Juan 17, del 1 al 26, que les invito a que lo lean en sus casas, es la oración sacerdotal de Jesús. La oración por todos nosotros. Desde ese mismo momento dejó establecido su carácter intercesor por nuestras vidas, por todos los que creerían en Él, comenzando por los apóstoles y siguiendo por todos los que vendríamos después de todos ellos. Y número 3, la otra provisión para poder batallar contra el pecado y poder vivir la vida y ser santificados cada día es el poder capacitador del Espíritu Santo que mora en cada creyente, que mora en tu vida y que mora en mi vida. Gálatas 5:16, Romanos 8 al 4 nos dan la perspectiva de que allí está presente el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos y capacitarnos en la batalla contra el pecado. Jesucristo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder, dinamita, cuando venga el Espíritu Santo. También dijo que Él nos guiaría a toda verdad, que nos convenía que Él subiera para poderlo tener a Él en nosotros y ayudarnos como un intercesor más también, con gemidos indecibles, como dice Romanos 8. Sin embargo, si el cristiano, como lo dije anteriormente, cae en pecado, hay un remedio provisto por Dios, el oficio de nuestro abogado defensor, a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, y el verso se me olvidó ahorita. Solamente por este medio pueden ser guardados con seguridad los imperfectos creyentes. Usted y yo estamos en un proceso. Por eso es imperativo que Dios prevenga el pecado en el caso de cada hijo suyo, por cuanto mientras estamos como creyentes en este cuerpo, Él garantiza conservar y vencer la naturaleza caída, y seremos capacitados por el Espíritu Santo para poder vencer la carne que batalla en nuestras vidas. Una cita que nos puede decir y hablar de todo eso, Romanos 7:21. Sabemos que esa naturaleza, el apóstol Pablo hablaba de esa naturaleza, esa lucha que había en su interior. Y segunda a los Corintios 4:7 nos dice que tenemos el precioso tesoro del Espíritu Santo en vasos de barro. Las Escrituras no prometen la erradicación de esta naturaleza pecaminosa en este tiempo de peregrinación. En cambio, promete una victoria permanente, momento a momento, por el poder del Espíritu Santo. Y una vez más les menciono Gálatas 5 del 16 al 23.
para que realmente sometamos voluntariamente por el poder del Espíritu Santo a la carne pecaminosa y podamos vivir en el poder del Espíritu Santo en gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, lo cual se traduce en santidad. Jamás la Biblia dice que la naturaleza pecaminosa haya muerto en nosotros. Todo esto terminará, amada familia, en Dios, en Cristo Jesús, cuando estemos en la presencia, en la plenitud de nuestro rescate. Es importante que no perdamos la perspectiva de estos tiempos. Es importante que estemos claros de lo que Dios nos habla por medio de su palabra, como muertos al pecado. Le invito a que me acompañe a Romanos 6, versos del 1 al 4. Este es un pasaje clave en nuestro caminar y en nuestra santificación. Romanos 6, versos del 1 al 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Mas cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Retomo la lectura. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Eso es santificación. Toda victoria sobre el pecado es una misma separación hacia Dios, y por tanto es una santificación. Esa victoria debiera ir en aumento a medida que el creyente se va dando cuenta de su incapacidad y comienza a maravillarse del poder divino. La experiencia de la santificación está relacionada también con el crecimiento cristiano. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda a los Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, santificados, de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esta transformación tendrá el efecto de ponernos cada vez más lejos del pecado. En ese sentido, seremos más santificados, seremos santificados cada día más. La tarea realizada
por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el poder intercesor de nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá caminar en la medida completa nuestro entendimiento actual, tener discernimiento de los tiempos. Y no hay nada como un cristiano que no lea, medita y aplique la palabra para poder realmente caminar en una vida de santificación progresiva para el retorno de nuestro Señor. Y por último, la santificación divina es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final, y la poseeremos en la gloria por su gracia y por su poder transformador. Él nos habrá transformado de tal modo espíritu y alma y cuerpo que seremos como Él es. Seremos conformados a su imagen. Entonces nos hará entrar perfectos en la presencia de su gloria. Su esposa estará libre de toda mancha y arruga. Por lo tanto, es propia que nos abstengamos de toda apariencia de mal. Primera Tesalonicenses 5, 22 y 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Amada familia en Cristo Jesús, es el anhelo de mi corazón, es el anhelo del corazón de Dios, que esta serie realmente esté causando el impacto para que tú y yo despertemos de un letargo que pudiéramos estar sumergidos y realmente vivamos voluntariamente a vivir en integridad, orando y ayunando todo el tiempo e intencionalmente y voluntariamente santificados nuestras vidas, porque la plenitud de nuestro rescate está cerca. Maranata, Cristo ya viene. Cristo está ya en sus nubes de gloria para llevarnos con Él y dejar y cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Padre Santo, te queremos dar gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta serie. Queremos consagrarnos, necesitamos de ti, necesitamos ser hombres y mujeres de profundidad, de integridad, de ayuno, de oración. Te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, y que nos impulse en el poder de tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Disculpen, vamos a alabar a nuestro Dios. Me gozo hasta esta tos. Esto quedará para la historia celestial. Adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Si estás sentado, levántate, adoremos. Ven ante la majestad de Dios. Ven. Es hora de adorarle. Ven. Trono. Ven, su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, vamos. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Tesoro eterno en el ser, si escoges su amor. Escogemos tu amor, Señor. Lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán.
si escoges su amor. Ven, te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, adorémosle, agradezcámosle su salvación, su amor y